En el corazón de Aguascalientes, en 1957, nació un hombre que cargaría sobre sus hombros no solo su destino, sino también el legado de una de las familias más icónicas del cine mexicano. Su nombre, Jorge Reynoso, hijo de David Reynoso, actor, locutor y leyenda viviente de la época de oro del cine nacional, pero detrás de los reflectores, tras las cámaras y fuera de los escenarios, se esconde una historia mucho más compleja. Una historia de lucha, fama, caída y oscuridad. ¿Pero qué significa ser hijo de un gigante? ¿Qué siente un joven cuando cada paso que da es comparado con la sombra alargada de su padre? Lograr la fama no fue nada fácil, no cuando tu padre es David Reynoso. La gente esperaba que fuera igual que él, o mejor. Y si no lo era, me descartaban. Así comenzó su vida. En los sets de filmación, entre luces, humo y cámaras, rodeado de magia, pero también de presión. Creció entre actores, directores, productores y expectativas imposibles de cumplir. Aunque muchos pensaron que llegaría a Hollywood sin esfuerzo, la realidad fue muy distinta. Las puertas se cerraban antes de que pudiera tocarlas. Los estudios lo miraban con recelo. Porque David Reynoso no solo era un actor, era un sindicalista. Presidente de la Asociación Nacional de Actores, luchador incansable por los derechos laborales de los artistas. Y eso le costó caro a su hijo. Pero Jorge no se rindió. Aceptó cualquier papel, pequeño o grande, drama, comedia, acción. Lo hizo todo, y poco a poco logró que el público dejara de verlo como el hijo de y empezaran a reconocerlo como Jorge Reynoso. Con Los hijos de Sánchez, Jorge Reynoso demostró que podía sobrevivir bajo la sombra de su padre. Junto a Anthony Quinn y Dolores del Río, no solo brilló, se afirmó como una nueva voz del cine popular mexicano. Durante las décadas de los 80 y 90, Jorge Reynoso se convirtió en el rostro del cine popular mexicano. Era la respuesta local a los grandes héroes de acción estadounidenses. Formó parte de lo que los fans llamaban la versión mexicana de The Expendables, junto a figuras legendarias como Hugo Stiglitz, Mario Almada y Rosa Gloria Chagoyan. Sus películas llenaban las estanterías de los videoclubs. Sus títulos eran sinónimo de adrenalina, violencia y justicia barrial. Comando Mariño, 7 fugas del Capitán Fantasma, 7 en la mira, historias crudas, rápidas, hechas para el pueblo. Y mientras otros buscaban el glamour, Jorge caminaba por las calles de Tepito, Merced y Tintán, donde su imagen era celebrada como la de un ídolo del barrio. Después de más de 5 décadas frente a las cámaras, Jorge Reynoso tomó una decisión sorpresiva: retirarse. No por escándalo ni por fracaso, sino por propósito. Decidió enfocar sus últimos años en una fundación filantrópica en Texas, ayudando a comunidades vulnerables. El cine me dio un propósito. Me dio algo que era mío, no de mi padre. Ahora quiero darle sentido a esa vida pública. Quiero dejar huella en otro tipo de historia. Su retiro fue silencioso, sin fanfarrias. Solo un adiós tranquilo a una industria que lo había visto evolucionar desde la sombra de su padre hasta convertirse en un pilar del cine popular mexicano. Pero en agosto de 2019, el nombre de Jorge Reynoso volvió a los titulares. No por arte ni por caridad, sino por acusaciones impactantes. Acusaciones de indecencia con una menor, un delito grave de segundo grado en Texas. Según los documentos judiciales, el incidente habría ocurrido en 2006, cuando la víctima tenía apenas 10. Esto es una injusticia, lo aclararemos muy pronto. Cuando sepa más, daremos una conferencia de prensa. Se le impuso una fianza de 250,000 as, de la cual pagó el 10. También se le ordenó entregar su pasaporte y usar un grillete electrónico durante el proceso legal. El caso fue archivado temporalmente, pero no terminado. Menos de un año después, en julio de 2020, Jorge Reynoso fue arrestado nuevamente, esta vez por intentar cruzar la frontera hacia México. Y otra vez, las mismas acusaciones: abuso sexual contra una menor, la misma víctima, ahora con 23 años, y dispuesta a hablar. La denunciante oficial se reveló meses después. Su nombre, Juliana Figueroa, hija del fallecido cantante mexicano Joan Sebastián. Ella no tiene parentesco sanguíneo con Jorge Reynoso, pero su vínculo familiar es cercano. Reynoso se casó con la abuela de Juliana, y según la denuncia el abuso comenzó cuando ella tenía apenas 5 años, y continuó hasta que cumplió. Juliana guardó silencio durante años,
Pero el dolor, el trauma y las declaraciones falsas de Jorge Reynoso sobre su madre la empujaron al límite. Ahora está decidida a recuperar su dignidad y hacer justicia. Mientras Juliana avanzaba en su denuncia, Jorge Reynoso reapareció en redes sociales con un mensaje ambiguo. Dicen que hay armas por ahí, acompañado de una escena dramática de una de sus películas. Muchos interpretaron el mensaje como una respuesta velada a las acusaciones, otros como una provocación perturbadora. Si es declarado culpable, Jorge Reynoso enfrentaría entre 2 y 20 años de prisión, además de una multa de hasta $10,000. Y en Texas, los delitos sexuales contra menores no prescriben. Eso significa que incluso con 14 años de diferencia entre el hecho y la denuncia, el caso sigue siendo procesable. Tras pagar una fianza reducida de 30 millones, regresó a México, pero su intención de volver a la actuación sorprendió a todos. Injusticia, dijo, pronto aclararemos esto. Para Juliana, esta no es solo una batalla legal, es emocional. Sanadora, ha tenido que enfrentar no solo el trauma del abuso, sino también las campañas de desinformación dirigidas contra su madre. Todo, supuestamente orquestado por Jorge Reynoso, está cansada de la difamación. Esto tiene que ver con su verdad. Está lista para alzar la voz. Y así lo hizo. Después de años de silencio, Juliana decidió hablar, no solo por justicia, sino por sanación, por dignidad, por todas las veces que fue ignorada, minimizada y silenciada. A punto de cumplir 70 años, Jorge Reynoso vive ahora en el exilio mediático, no en gloria, sino en controversia. De ser una figura respetada del cine mexicano, ha pasado a ser un hombre acusado de uno de los delitos más graves posibles. Las redes sociales están divididas, algunos fanáticos aún lo defienden. Crecí con sus películas, escribió uno. Es difícil imaginar a alguien como él haciendo algo así. Otros, sin embargo, ven en este caso una oportunidad histórica, un ajuste de cuentas cultural, un recordatorio de que nadie está por encima de la ley. No se trata de películas, se trata de justicia. Si las pruebas están ahí, debe ser tratado como cualquier otra persona. Jorge Reynoso llegó a este mundo con un apellido que resonaba en todo el cine nacional. Durante décadas luchó para construir su propia identidad. Logró el respeto del público. Dejó una marca en el cine popular mexicano. Y por un momento parecía haber encontrado la paz. Pero ahora, ese legado se tambalea, no por falta de talento, sino por decisiones que, si son verdaderas, marcaron para siempre la vida de una niña. ¿Cuál será el veredicto final? ¿Llegará la justicia, redención o solo caos y condena? Lo único que sabemos es que el legado de Jorge Reynoso ya no depende del cine, depende del juicio de la historia. ¿Hasta dónde puede caer una leyenda? ¿Te gustó esta historia? ¿Quieres saber más sobre otros casos similares? Dale like, comparte y suscríbete. Porque en este canal no solo contamos historias, las revivimos.